Gloria al nombre de Jesús. Un saludo cristiano para toda la amada iglesia del Señor Jesús en Copacabana. Le doy gracias a Dios por esta maravillosa oportunidad de exponer su palabra. Asimismo, también darle gracias a la directiva de Obra Social. Saludar muy especialmente a todos los hermanos de la iglesia, a los niños, a los jóvenes, a los adultos, a los ancianos y por supuesto a la familia pastoral. Quiero en el nombre de Jesús exponer esta palabra maravillosa con el tema transformados para buenas obras. Quiero que leamos en 2 Corintios el capítulo 9 y el versículo 6. Usted puede confrontar la lectura allá en su casa. Pero esto digo: el que siembra escasamente, también segará escasamente. Y el que siembra generosamente, generosamente también segará. Cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza, ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre, y poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia, a fin de que teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente, abundéis para toda buena obra. Gloria al Señor. Quiero iniciar esta enseñanza poniendo como ejemplo las personas que hacen parte de nuestra vida, como la familia, por ejemplo, nuestra familia. Decimos entonces que conocemos a nuestro cónyuge y a nuestros hijos por ser parte de nuestra vida. Con ellos compartimos y vivimos momentos buenos y malos, dulces y amargos, momentos de abundancia, momentos de escasez, momentos de tristezas, pero también momentos de alegría. Es precisamente este reconocimiento el que nos lleva a amarlos y a darlo todo por ellos. Estoy hablando de un hogar donde reina el amor, la comprensión, el entendimiento, la armonía, en otras palabras, donde mora la presencia de Dios. Ahora miremoslo desde nuestra vida espiritual. ¿Qué tanto conocemos a Dios? ¿Qué tanto amamos a Dios? ¿Estamos dispuestos a darlo todo por Él? En la vida cristiana el asunto debe ser igual o mejor, porque si decimos que le conocemos, entonces nuestro compromiso es con Él, con nuestro Señor Jesucristo. Si decimos que le amamos, entonces nuestro amor debe ser demostrable. ¿Y cómo le demostramos a Dios que le amamos? Que creemos en su palabra. Es muy sencillo. Obedeciendo su palabra. Dios quiere que el hombre se arrepienta y le obedezca, por supuesto. Haciendo su voluntad. Y la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta, dice la palabra de Dios. Todo creyente que se hace hijo de Dios por medio del bautismo adquiere un compromiso. Y el compromiso no es con la iglesia, ni con el pastor. El compromiso es con Dios. Y no es de palabra, sino con hechos. En Juan, el capítulo 4, el versículo 10, me gusta pues este pasaje, lo voy a leer porque mire lo que le dice Jesús a la mujer samaritana. Si conocieras el don de Dios y quién es el que te dice dame de beber, tú le pedirías y él te daría agua viva. Analicemos esta partecita. Aquí Dios le dice a la mujer samaritana, Jesucristo le dice a la mujer samaritana, si conocieras el don de Dios. Con estas palabras, prácticamente Jesús
Dejó pasmada a la mujer samaritana. Yo me supongo que ella se preguntó, bueno, ¿y cuál es el don de Dios? ¿Cuántos de nosotros sabemos cuál es el don de Dios? El primero y el más importante don de Dios es la vida, porque Dios nos dio la vida y nos dio vida en abundancia por medio de su Hijo Jesucristo. Juan 3:16. Recordemos un pasaje bíblico muy conocido, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Segundo, porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros se hizo pobre siendo rico, para que vosotros con su pobreza fueseis enriquecidos. Es decir, que este es el segundo regalo que Dios nos ha dado. Segunda de Corintios 8:9. Otro regalo que Dios nos dio. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios. Que en otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Primera de Pedro 2:9. Otro regalo que Dios nos dio. No éramos nada, no éramos nadie, y ahora somos o hacemos parte de la grey de Dios. ¿No les parece muy bonito ese regalo? Grande, porque antes estábamos por fuera, sin amor, estábamos caídos en el fango, en delitos y pecados. Y Jesucristo nos llamó de las tinieblas a su luz admirable, y dándonos ese privilegio de pertenecer a su grey, a su pueblo, a su amada iglesia. De modo que tenemos razones suficientes para decir que Dios ha sido bueno con nosotros, porque nos ha dado todo, la vida, su gracia, nos ha dado sanidad. ¿Cuántos han recibido sanidad de parte del Señor? Nos ha dado amor, porque Él lo dio todo por nosotros. Su misericordia, su fidelidad, su palabra, que es la que nos da vida y aliento. Por lo tanto, es muy importante saber que lo que tenemos, todo lo que somos, se lo debemos a Él. Él es nuestro patrón. Nosotros solo somos mayordomos o administradores de los bienes que Dios pone en nuestras manos. Sin embargo, es lamentable porque para algunos esto no parece importar. La naturaleza caída a veces parece que se levantara de nuevo en nosotros. Por ejemplo, cuando decimos, es que con mi dinero yo hago lo que quiero. Esta es mi casa y aquí se hace lo que yo diga. Este es mi carro y yo hago con él lo que quiera. Es mi vida y a nadie le importa. ¿Cuántos de nosotros hemos escuchado esas palabras necias en algunas personas que se expresan de esta manera? Incluso en el trabajo, el jefe. ¿Cuántos hemos visto que el jefe se ufana diciendo mi secretaria, mi conductor? En la misma institución a la que pertenece, en la Policía Nacional, por ejemplo, allá es obligación decir mi capitán, mi mayor, mi coronel. Una palabra muy discutida, ha sido de mucha discusión en la institución y no han podido quitarla, porque ha podido más el ego. Esa palabra a mí es un pronombre personal de la primera persona del singular que estimula el ego en el ser humano. El ego es definido socialmente como un conjunto de actitudes soberbias, desconsideradas, competitivas e interesadas. Esto es lo que nos dice pues el diccionario de la Real Academia. Parte de la idea antigua de que una persona parada en el ego, es decir, de esas que se paran en la palabra, solo piensan en sus intereses, en su bienestar, y se compara con los demás de forma negativa. Esta forma de validación a través de los demás construye relaciones tóxicas y no es una actitud que sea bien recibida dentro de los procesos de socialización.
Es decir, que estas personas generan rechazo. Y hay algunos tipos de ego. El ego orgulloso, por ejemplo, es aquel que sufre la persona que prefiere discutir todo, aunque sea para no dar el brazo a torcer. Sus amigos, su familia saben que no deben discutir con él si no quieren perder la paciencia. El ego sabelo todo, el que todo se lo sabe. Siempre quiere tener la razón en todo y actúa en consecuencia. En el caso de estas personas debemos decir que no son muy apreciadas en la escuela, ni en la secundaria, ni en la universidad. El ego prestigioso prefiere el reconocimiento y siempre ofrece consejos para solucionar la vida de los demás. El ego envidioso es visible en aquellos que no puede tolerar que los demás triunfen. Cierto que conocemos personas que se molestan porque otros progresan, porque otras personas prosperan. El ego llamado jinete recibe su nombre porque se sube a las ideas y opiniones de los demás. Es inseguro y aburrido. Y es por eso que sus amigos no quieren compartir pensamientos con él. El ego sordo es aquel que prefiere no escuchar a los demás. Y si lo hace, probablemente no preste atención. Durante años y años pudimos ver a muchas personas egoístas ignorando a sus parejas como si no existieran. El ego manipulador es sufrido por personas con poca autoestima y todos los que lo rodean en la persecución de sus caprichos. El egoísta miente y pide favores sin tener inconvenientes morales. Ese es un tema muy interesante saberlo. Hicimos un énfasis en el ego, ¿por qué? Porque más adelante nos vamos a dar cuenta cómo esto nace con nosotros. No es de extrañarnos, apreciados hermanos, que esto obedece a una costumbre de la naturaleza humana. Son los vestigios del pecado que mora en nosotros. Parece que nace con el ser humano y se evidencia desde nuestra niñez. ¿O quién de nosotros no fuimos niños? Y basta con ver los niños de hoy día para vernos a nosotros mismos. ¿A qué me refiero con esto? El niño, sin que nadie se lo enseñe, desarrolla un instinto o una tendencia egoísta a no dar, a no prestar, a no compartir. ¿Han visto que los niños cuando están jugando les gusta más el juguete del amiguito? Pero eso sí, no quiere prestar el de él o compartirlo. Es la tendencia a creer que lo que tenemos nos pertenece. Se nos olvida que lo que tenemos es prestado. Dios lo ha puesto en nuestras manos para que seamos buenos administradores de sus bienes. Pero no todos somos buenos administradores, lamentablemente hay que decirlo. Porque así como hay buenos administradores, también hay malos administradores. Y es bueno aclarar que cuando hablamos de dar, no nos referimos únicamente a bienes físicos como alimentos o dinero, sino que hay muchas formas de dar. Por ejemplo, podemos dar amor. ¿No han visto ustedes que hemos tenido experiencias donde el amor escasea, donde sentimos que hace falta más amor en los hermanos, para con los amigos, para con el vecino? Es probable que hayan hermanos que no amen a su prójimo. Eso puede ocurrir. Que no amen al vecino, que sientan alguna discordia, algún rencor contra su prójimo. Y el prójimo no es solamente su hermano en la fe, sino también su vecino. Aún en las mejores familias vemos esto. Es decir, dentro del mismo hogar vemos ciertos distanciamientos o discordias entre los mismos hermanos, o el hijo con el papá o papá con el hijo. Recordemos que Jesús nos enseñó a amar a nuestros enemigos, porque el que ama solo a los que le aman, ¿qué recompensa tendréis?
Otro ejemplo de dar es referente a un consejo sabio a tiempo, a un hermano o a una persona desesperada. ¿Cuántas personas se suicidan diariamente por falta de un consejo sabio que los ayude a encontrar en Cristo la solución a su problema? Podemos dar una ayuda a quien sabemos la está necesitando. Son muchas formas de dar. Y por supuesto, podemos dar de las bendiciones que Dios nos comparte. Dios pone en nuestras manos unos bienes, esperando que seamos buenos administradores. Entre esos bienes tenemos, por ejemplo, la vida es un bien. Nuestros cuerpos es un bien. Y Dios nos manda que los cuidemos. Porque el cuerpo es el templo del Espíritu Santo. Dice Romanos 12:1, así que hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. También hace parte de esos bienes que Dios nos ha dado, los dones o los talentos. Eso también es un bien. Y cuando esos bienes están en buenas manos, Dios se agrada de ello. Porque recordemos que la palabra dice, Dios ama al dador alegre. Dios nos da y nosotros nos tenemos que dar a Dios. Nuestras familias también es un bien que Dios ha depositado en nuestras manos para que seamos buenos administradores. Para que lo sepas tú, esposo o esposa. ¿Cómo estás administrando tu casa? ¿Cómo estás administrando tus hijos? Nuestros empleos también es un bien que Dios nos ha dado. ¿Cuántos? ¿Cuántos hoy tienen el privilegio de tener un empleo? Gracias a Dios por todas esas familias que tienen el privilegio, y digo privilegio porque hoy día con la situación que estamos viviendo, muchas familias se han quedado sin empleo. Desafortunadamente han sufrido los embates de la situación que estamos afrontando y precisamente por eso estamos hablando de este tema, porque sabemos de la necesidad de muchas familias. Sabemos que muchas familias sufren y pasan necesidades. Pero también sabemos que tenemos un Dios grande que conoce esas necesidades y que yo lo sé por la palabra, que Dios en ningún momento las ha dejado desamparadas. Así lo dice la palabra, porque no conozco justo que mendigue pan. Nuestros bienes es otro bien que Dios nos ha dado. Esos bienes refiriéndonos, por supuesto, a nuestro patrimonio, a nuestros ingresos, al fruto de nuestro trabajo. Dice Proverbios capítulo 3, versículos 9 y 10, honra a Jehová con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos, y serán llenos tus graneros con abundancia, y tus lagares rebosarán de mosto. Nuestro dinero, como lo dije ahora, hace parte de nuestros bienes que Dios nos ha dado para ser buenos administradores. ¿Cómo estás administrando tu dinero, hermano, hermana, joven, anciano? ¿Lo estás haciendo de la manera que a Dios le agrada? Porque recuerda que no es tu dinero. Dios te lo ha dado. Dios lo ha puesto en tus manos. Quiere decir que tú eres un administrador. Sean vuestras costumbres sin avaricia, contentos con lo que tenéis ahora, porque Él dijo, no te desampararé ni te dejaré. Hebreos 13:5. Nada de esto nos pertenece, hermanos. Pues el día en que muramos, nada de esto nos llevamos. El día que nos metan allá en ese baúl, allá, hermanos, solamente hay espacio para un cuerpo.
De resto todo se queda. De manera que esto es un llamado no solo para los niños, sino principalmente para los padres. Digo para los niños porque recuerden el ejemplo aquel que les puse sobre el ego de los niños, que no quieren compartir, que no quieren prestar, pero sí quieren lo demás. Eso es una actitud muy normal de los niños. Pero mire que ninguno se lo enseñamos y ellos lo aprenden o desarrollan ese sentido egoísta. Entonces, por eso les digo, esto no es solo para los niños, no. Principalmente para los papás. Es decir, para nosotros los grandecitos. Tenemos que aprender a compartir, a dar en forma deliberada como lo hacía la iglesia primitiva, a tener un corazón mucho más generoso porque esto agrada al Señor. El sembrador que siembra poca semilla, pues pocos frutos recogerá, mientras que el que siembra con abundancia, abundantemente recogerá frutos de su cosecha. Por otro lado, de nada vale que al momento de dar, lo hagamos como una carga o como una obligación, como por cumplir, sino como cada uno propuso en su corazón, dice la palabra, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Hermano, Dios ama al dador alegre. Qué bendición saber de que Dios se goza cuando nosotros ofrendamos de una manera voluntaria, alegre, deliberada, como lo hacía la iglesia primitiva, como lo vamos a ver más adelante. El ofrendar no es un acto mecánico o impositivo como quien paga impuesto, hermanos. ¿O quién de nosotros se alegra cuando le llega la factura del impuesto predial? ¿O cuando lo obligan a declarar renta? Nadie, hermano. Antes todo lo contrario. Con mucha tristeza entregamos ese dinero porque estamos obligados. Con mucha tristeza. Y algunos hasta renegando. Van y le llevan el dinero allá a la alcaldía, al recaudador de impuestos, con mucha tristeza porque sabe las necesidades que hay en su hogar y le toca llevarlo por obligación. Pero con Dios es diferente, hermano. Es un acto espiritual de gratitud y de fe, porque sabemos que tenemos unas promesas de parte de Dios y Dios cumple sus promesas. Lo único es que tenemos que ser fieles. Eso es lo que Dios espera de nosotros, que seamos fieles en nuestras ofrendas, fieles en nuestros diezmos, fieles en nuestros votos. En eso se conoce también el cristiano. Recordemos el pasaje de la viuda pobre. Entonces, llamando a sus discípulos, les dijo: de cierto os digo que esta viuda pobre echó más que todos los que han echado en el arca, porque todos han echado de lo que les sobra, pero esta de su pobreza echó todo lo que tenía, todo su sustento. Eso equivale a una persona que depende 100% de Dios, que tiene puesta su mirada en Jesús y que sabe que Él en ningún momento lo va a desamparar. Es un acto de fe, hermanos. Yo sé que no es fácil, hermanos. Yo sé que la fe de la iglesia que tenía la iglesia primitiva a la fe de nosotros hoy día, nos falta muchísimo nivel para llegar hasta allá. El apóstol Pablo, quien fue inspirado por el Espíritu Santo, dedica los capítulos 8 y 9 de 2 de Corintios al tema de las ofrendas. En el primer versículo del capítulo 8 de 2 de Corintios podemos notar cómo Pablo buscó hacer saber más que de las iglesias de Macedonia, de la gracia de Dios dada a las iglesias de Macedonia.
En 2 Corintios capítulo 8, versículo 1 al 5 dice: Ahora, hermanos, deseamos haceros saber la gracia de Dios que ha sido dada en las iglesias de Macedonia, pues en medio de una gran prueba de aflicción abundó su gozo y su profunda pobreza sobreabundó en la riqueza de su liberalidad. Porque yo testifico que según sus posibilidades y aún más allá de sus posibilidades, dieron de su propia voluntad, suplicándonos con muchos ruegos el privilegio de participar en el sostenimiento de los santos. Y esto no como lo habíamos esperado, sino que primeramente se dieron a sí mismos al Señor. Y luego a nosotros por la voluntad de Dios. Macedonia era una región es una región sudoriental de Europa, que ocupa la zona central de lo que hoy se conoce como la península balcánica. Se extendía desde el mar Adriático al oeste hasta el mar Egeo al este y quedaba al norte de Acaya. Aunque cuenta con muchas llanuras fértiles, es principalmente una zona montañosa. En la antigüedad Macedonia era una parte vital entre Oriente y Occidente. El origen de la palabra Macedonia, de acuerdo con la mitología griega, Macedón era el nombre del jefe de la tribu que se situaría en la región y que fundaría el reino de Macedonia. De acuerdo con la etimología, Macedonia es un nombre antiguo que emana de la palabra griega makos, que significa alto. Comúnmente se cree que tanto los macedonios como sus antepasados eran considerados como personas de gran estatura. Macedonia alcanzó importancia durante la gobernación de Filipo II. Este rey pudo unir Macedonia y las regiones vecinas, y como resultado de su victoria en la batalla de Queronea en el año 338 a.C., Macedonia impuso su superioridad sobre la mayoría de los estados griegos. Después del asesinato de Filipo, su hijo Alejandro Magno llegó al trono. 2 años después comenzó su extensa campaña de conquistas. Al tiempo de su muerte en Babilonia, en el 323 a.C., había forjado con sus conquistas un imperio que se extendía hasta la India, al este, y englobaba Mesopotamia, Asiria, Palestina, Egipto, Asia Menor, Tracia, Macedonia y Grecia. En el año 44 después de Cristo, Macedonia volvió a convertirse en provincia ordenada bajo la autoridad de un gobernador romano, es decir, que pasó a ser dominio del Imperio Romano. El versículo 2 nos da algunas descripciones o características de la iglesia de Macedonia, o de las iglesias de Macedonia, porque no era una sola, eran varias. Y una de esas características es que ellos estaban en medio de una gran prueba de aflicción. Miren esto qué tan importante. La segunda característica, ellos eran profundamente pobres, así lo dice la palabra de Dios. Tercero, tenían abundante gozo, a pesar de que estaban en una pobreza extrema, paupérrima. Dice que tenían abundante gozo. Ellos vivían gozosos, por supuesto gozosos de haber conocido al Dios de su salvación. Se expresaron con abundante riqueza de su liberalidad o abundante riqueza de su generosidad. Así lo dice la palabra de Dios. La palabra liberalidad significa dar sin esperar nada a cambio. ¿Por qué? Porque hay casos donde las personas ofrendan de pronto por algún interés personal. Un ejemplo podría ser para hacerse ver de que tienen dinero, por ejemplo, hacerse notar. Las iglesias de Macedonia no están en medio de una simple prueba, sino en medio de una gran prueba de aflicción. No eran simplemente pobres, sino profundamente pobres. Pero a pesar de su gran prueba de aflicción y de su profunda pobreza, las iglesias de Macedonia tenían abundante gozo y todo esto sobreabundó en la riqueza de su liberalidad.
El versículo 3 dice que los hermanos de Macedonia dieron según sus posibilidades y más allá de sus posibilidades. La última parte de este mismo versículo dice que ellos dieron de su propia voluntad. No lo hicieron a regañadientes ni como una carga, no. Lo que me introduce al versículo 4, suplicándonos. Así comienza el versículo. ¿Quiénes suplicaban? No Pablo y sus colaboradores, sino los cristianos de las iglesias de Macedonia, hermanos. ¿Cómo suplicaban? Con muchos ruegos. ¿Qué suplicaban? Que se les diera el privilegio, no la carga, el privilegio de ofrendar, hermanos. ¿Usted se imagina la iglesia de Macedonia rogándole a Pablo que los dejara ofrendar? ¿Por qué ocurría esto, hermanos? Porque la iglesia de Macedonia, como era tan pobre, en la mente de Pablo no estaba el ir a recoger ofrendas. Pablo en sus travesías o en sus recorridos, en sus viajes, Pablo estaba visitando las iglesias de ese entonces. No solamente, es decir, se propuso visitar Macedonia, sino que la iglesia de Corinto, los tesalonicenses y por todas esas regiones. Él estaba haciendo esos viajes porque se propuso hacer unas colectas para llevarles a la iglesia de Judea, es decir, en Jerusalén, porque estaban pasando por una situación muy de mucha pobreza. Es decir, que los de Jerusalén también estaban pasando necesidades. Y Pablo, viendo esta necesidad, entonces se propuso hacer una colecta en las iglesias que acabo de mencionar. Y los macedonios, al darse cuenta de esto y viendo que no estaba en la mente de Pablo ir donde ellos, porque Pablo conocía la situación de ellos también, ellos le suplicaron a Pablo que por favor viniera. Y esto fue a través de una visión que tuvo Pablo, que más adelante lo vamos a ver. ¿Y cómo suplicaban ellos? Con muchos ruegos. ¿Qué suplicaban? Que se les diera el privilegio, no la carga de participar en el sostenimiento de los santos. El versículo 5 dice que los cristianos de las iglesias de Macedonia se dieron, se entregaron como parte de la ofrenda o sostenimiento de los santos, sirviendo primero a Dios y después a Pablo y a sus colaboradores. Es una experiencia o un ejemplo, hermanos, digno de aprender, de una iglesia que, así como muchos de nosotros, hemos experimentado la necesidad, hemos experimentado la escasez. Nuestros hermanos del tiempo antiguo también lo experimentaron y no por eso esos hermanos eran indiferentes con los necesitados, porque ellos sabían la bendición de dar. Ellos entendían perfectamente que mejor es dar que recibir, porque dice la palabra que más bienaventurado es dar que recibir, y ellos esto lo entendían perfectamente. Una vez considerados estos primeros 5 versículos, nos damos cuenta por qué Pablo no cayó, sino que deseó hacer saber acerca de la gracia de Dios que había sido derramada en las iglesias de Macedonia. El apóstol Pablo no tan solo dio a conocer a los corintios acerca de la gracia de Dios dada a las iglesias de Macedonia como un estímulo para que ofrendaran, sino que también presentó a Jesucristo como el ejemplo supremo de que el amor se muestra como sincero cuando se da. Amén, gloria a Dios. Segunda de Corintios 8:9 dice, porque conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que siendo rico, sin embargo, por amor a vosotros se hizo pobre, para que vosotros por medio de su pobreza llegarais a ser ricos. ¿En qué consiste esta gracia de nuestro Señor Jesucristo? Consiste, en primer lugar, en que Jesucristo, siendo rico, por amor a vosotros se hizo pobre. A Él le pertenece el oro y la plata, hermanos, Ageo 2:8. Él es tan rico que Él es quien da las riquezas a los ricos. Usted lo puede ver en 1 Timoteo 6:17.
Él no solamente es dueño del oro y la plata, sino también del mundo y todo lo que en él hay. Salmos 50:12. Él no necesita nuestro dinero, hermano. No necesita la plata ni el oro, porque todo es de Él. Hermanos, si nosotros ofrendamos, Dios ama al dador alegre. Pero si nosotros no lo hacemos, quien pierde no es el Señor, porque el Señor sigue siendo Dios. Quien perdemos somos nosotros, porque nos perdemos de la bendición de Dios. Ahora miremos, hermanos, entonces lo que les anuncié ahorita sobre la visión que tuvo el apóstol Pablo. Macedonia fue la primera región de Europa que visitó el apóstol Pablo en su segundo viaje misional, mientras estaba en Troas, al noreste de Asia Menor. Y él tuvo una visión que lo podemos leer en Hechos 16, 8, 9. Dice en ese pasaje bíblico lo siguiente: y pasando junto a Misia, descendieron a Troas, y se le mostró a Pablo una visión de noche. Un varón macedonio estaba en pie rogándole, escuche hermano, rogándole y diciendo: pasa a Macedonia y ayúdanos. Cuando vio la visión, enseguida procuramos partir para Macedonia, dando por cierto que Dios nos llamaba para que les anunciásemos el Evangelio. Mire qué bonito esto, hermanos. Ellos no estaban pidiendo ayuda económica o de alimentos, no, para que les hablara del nombre de Jesús. Y por eso Pablo, obviamente, cuando estuvo allá, ellos, al darse cuenta que los hermanos en Jerusalén estaban pasando también por muchas necesidades y que Pablo estaba en esa misión de hacer una colecta para llevarles, ellos se ofrecieron. Ellos se ofrecieron de manera voluntaria sin que Pablo se los pidiera. Los cristianos macedonios, hermanos, eran pobres, pero aún así eran muy generosos. Contribuyeron por encima de sus posibilidades en favor de los hermanos necesitados de Judea. Eso lo podemos ver en 2 Corintios 8, 1, 7, en Romanos 15, 26, 27, 2 Corintios 9, 1, 7 también lo podemos ver ahí. Los tesalonicenses manifestaron gran fe también y perseverancia, por lo que llegaron a ser un ejemplo para todos los creyentes de Macedonia y de Acaya. Mas ahora voy a Jerusalén para ministrar a los santos, dijo el apóstol Pablo, porque Macedonia y Acaya tuvieron a bien hacer una ofrenda para los pobres que hay entre los santos que están en Jerusalén. Romanos 15, 25. Lo primero que vemos en la experiencia de los macedonios, hermanos, es que la motivación, la buena voluntad y la fe con la que dieron es un asunto muy importante en la vida de un cristiano. Según la palabra, la ofrenda es un deber de todo cristiano, hermano. Cada uno dé conforme propuso en su corazón. Cuando dice cada uno dé es porque es un deber. No es una imposición, no, es un deber. Cada uno dé conforme propuso en su corazón. Y se llama ofrenda porque es para Dios. Por eso debe hacerse con la misma alegría con la que vamos al culto, con el mismo gozo que sentimos cuando cantamos y entonamos los cánticos a nuestro Dios, allá en la iglesia, con la misma alegría con la que recibimos el fruto de nuestro trabajo, es decir, nuestro salario. Y ese cada uno de como propuso en su corazón. Esa palabra, pues, que la encierro entre comillas, dice cada uno de como propuso en su corazón, se refiere a todos, es decir que todos, ricos y pobres, estamos llamados a contribuir con el crecimiento y fortalecimiento de la obra del Señor. Comprendamos que el ofrendar es de Dios, pero lo que ofrendamos no es para Dios, sino para que su obra crezca, para que su obra se fortalezca y sea glorificada. Recordemos que con las ofrendas se pagan muchas cosas en la iglesia, hermanos.
Con las ofrendas se extiende el evangelio a todas las regiones del mundo. Dios no necesita nuestro dinero. Él es el dueño del oro y la plata, del mundo y los que en él habitan. Antes bien Él es quien nos da a todos vida y aliento y todas las cosas. Hechos 17:25, hermanos, ahí lo podemos ver. Dios no dejará de ser Dios porque tú y yo no ofrendemos. Cuando cumplimos con este acto de fe es para nuestro propio beneficio, para nuestra vida espiritual, para que nuestra vida se fortalezca y la bendición no nos falte, porque ella es la que enriquece y no añade tristeza, hermanos. Dar con alegría no es natural, como dijimos al principio, hermanos, como lo expliqué al principio. Es una gracia que Dios pone en los corazones, como sucedió con los macedonios, que para ellos era una alegría y gozo poder ofrendar, llegando incluso a suplicar que no los privaran de ese privilegio. Si nosotros no somos dadores como los macedonios, entonces debemos orar para que Dios ponga en nosotros el querer como el hacer y nos llene de esa gracia, hermanos. Filipenses 12:13 dice, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Pero hay que pedirlo, hermanos, hay que pedírselo en oración. No hay nadie tan pobre que no pueda dar. Los macedonios dieron en medio de su profunda pobreza, en medio de sus aflicciones. Cuando damos en nuestra carencia y en nuestras aflicciones, Dios, así como lo hizo con los macedonios, lo hará también con nosotros. Les compensó con alegría y gozo en una forma espiritual lo que ellos hicieron en una forma material. Ellos sabían que es más bienaventurado dar que recibir. Cuando nosotros nos entregamos a Cristo y le decimos, Señor, ya no vivo yo, sino ahora tú vives en mí, y todo lo vivo para tu gloria, ahí ya no estoy pensando yo, sino estoy permitiendo que Dios obre en mí. Yo ya soy un instrumento en las manos de Cristo para hacer la obra de Cristo. Los macedonios dieron con alegría porque ya se había dado a sí mismo. Y a veces nosotros somos tan cuidadosos con nuestro tiempo, con ir a dar un consejo, por ejemplo, una palabra de aliento, con ir a dar un apoyo, con ir a dar una ayuda. Es decir, que nos limitamos mucho para todo esto, ponemos peros, excusas, porque no queremos salir de nuestra comodidad, de nuestra vida de confort, o porque nos llenamos de prejuicios. ¿Cuántos se llenan de prejuicios? Pero Cristo no pensó así. Recordemos el pasaje que está en Isaías 53. Nos relata los sufrimientos por los que Él pasó para cargar con nuestras culpas y llevar nuestros pecados. Al que no conoció pecado por nosotros, se hizo pecado para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Él. ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo nos dará también con Él todas las cosas? Romanos 8:32, hermanos. Si la iglesia es el cuerpo de Cristo, usted, amado hermano, amado hermano, ¿sabe cuál es la parte de Cristo que se está viendo? Nosotros. En la forma en que nosotros actuemos, seremos de bendición o no para el Señor. Así la iglesia, cuando es generosa en buenas obras de todos los tipos, esas buenas obras redundan para la gloria del Señor. Y la gente ve la diferencia entre la iglesia del Señor y los que están por fuera. Hermanos, cuando nosotros aliviamos el sufrimiento de otros, estamos haciendo lo que dijo Cristo. Y respondiendo el Rey les dirá, de cierto os digo que en cuanto lo hicisteis a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hicisteis. Entonces, un dador alegre es aquel que se entrega sin reservas a la obra de Cristo. Es aquel que extiende su mano al necesitado. Es aquel que ve en su prójimo el reflejo de Cristo, en su humanidad. Es aquel cuyo corazón es débil frente a la necesidad. Y Dios ama al dador alegre. Así que, hermanos, saber que Dios nos ama cuando oramos así, ¿no es esto una motivación suficiente para mover nuestros corazones hacia un espíritu más generoso? Apreciado hermano, sintámonos enriquecidos por haber tenido el privilegio de conocerle a Él. Nuestra vida cambió para bien desde el momento que decidimos entregarle nuestra vida a Él. Como puede ver, nuestros hermanos en Macedonia se encontraban en una situación mucho más precaria.
mucho más extrema que la nuestra. Sin embargo, vivían alegres y gozosos, porque ellos sabían en quién habían creído. Y el Dios que alimentó con maná a los israelitas en el desierto es el mismo que los revistió de su gracia, de poder y de gozo. Ese mismo Dios es quien suple nuestras necesidades, porque Él sabe, Él conoce nuestras necesidades antes que nosotros se lo pidamos. Que esta palabra, hermanos, ya para terminar, corra como ríos de agua viva en nuestros corazones y la gloria de nuestro Dios resplandezca en nosotros, para que juntos aprendamos a entender y comprender que nada de lo que tenemos nos pertenece, que aún nuestra propia vida es prestada. Pidámosle a Dios que nos haga cada día mejores administradores de sus riquezas, porque en lo poco o en lo mucho es Dios quien nos sostiene. Si en algo estamos fallando, sabemos que Dios es bueno y amplio en perdonarnos. Los invito para que reflexionemos y veamos en qué estamos fallando. Y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y sabemos que Él nos oye en cualquiera cosa que pidamos. Sabemos que tenemos las peticiones que hayamos hecho. Primera de Juan 5:14. Asimismo dice el salmista, deleítate a sí mismo en Jehová y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Encomienda a Jehová tu camino y confía en Él y Él hará. Salmo 37, 4, 5. Hermanos, por último, recordarles el compromiso que tenemos todos con construirle templo a nuestro Dios. Es un compromiso, no es solo del pastor, hermanos, es de toda la iglesia. Por eso, hermanos, yo entiendo que en la iglesia hay mucha necesidad, pero tenemos que seguir confiando que nosotros tenemos al Dios Todopoderoso, al que nos suple de toda necesidad. Hermanos, tenemos que aprender a depender de Dios. Tenemos que seguir confiando en sus promesas, sabiendo que Él es quien suple todas nuestras necesidades. Si tenemos al Dios del oro y la plata, que nuestra confianza nunca nos falle, que nunca nos falte. De manera, hermanos, que en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, yo les pido encarecidamente, hermanos, que nos unamos como la iglesia de Macedonia y que tengamos todos un mismo sentir para que saquemos el proyecto adelante, hermanos. No nos llenemos de prejuicios, dejémosle todas las cosas, los problemas y situaciones que toda obra de construcción demanda, dejémoselas al Señor, porque estoy 100% seguro que lo que vienen haciendo o lo que viene haciendo la iglesia en cabeza de nuestro pastor, lo viene haciendo en el temor de Dios, con mucho sacrificio, y sé que hace un gran esfuerzo nuestro hermano Henry para que el templo para nuestro Dios sea una realidad. Así que vamos a rodearlo, a apoyarlo y a demostrarle al mundo, a Copacabana, que somos el pueblo de Dios, y el pueblo de Dios unido, con seguridad que así como los macedonios, Dios nos va a sacar adelante. El Señor les bendiga, hermanos. Que Dios guarde, ayude a toda la amada iglesia del municipio de Copacabana. Dios les bendiga.